Mis hermanos, muy buenas noches. Nos encontramos en un estudio más del libro de los Salmos en este jueves de estudio bíblico. Me ha correspondido el Salmo número 63. Así que, como siempre, mi invitación es para que vayan buscando el Salmo en sus Biblias. Yo voy a leerlo desde la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a empezar este estudio con la dirección de Dios. Así que, donde quiera que ustedes estén, tómense un momento para la oración. Vamos a hablar con el creador de nuestras vidas y además con el que inspiró el Salmo 63 para que nos ayude, nos ilumine en esta noche, ilustre nuestras vidas y sobre todas las cosas que nos hable a través del estudio bíblico de esta noche. Así que los invito a que oremos. Mi Señor, mi Dios, queremos entregar nuestras vidas en esta noche para que tú hables a través de tu palabra a nosotros. El estudio que tenemos propuesto, Señor, es el Salmo número 63. Así que te pido, por favor, que hables a nuestros corazones por tu Espíritu Santo, tu mismo Espíritu que inspiró las palabras que tenemos frente a nosotros, que inspiró a David, Señor, particularmente en esta noche. Que ese mismo Espíritu hable a nuestros corazones, ministre nuestras vidas, confronte nuestras decisiones y traiga aliento y ánimo, Señor, a todos nosotros a través del estudio de tu palabra. Te suplico, mi Dios amado, que mi corazón y el corazón de mis hermanos y hermanas pueda ser transformado a través del estudio de este salmo. Que todos nosotros podamos ver, Señor, que no se queda solamente en una teoría, que no se queda solamente en un estudio, pero que tampoco se queda solamente en la experiencia de un hombre en particular, en este caso David, sino que hables también a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras experiencias, y todos podamos ser profundamente conmovidos, instruidos también por el sabio consejo de tu palabra. Te pido estas cosas, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que tú hables a nosotros hoy. Muchas gracias, mi Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, como les decía, voy a dar lectura al Salmo desde la Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. Mi alma está sedienta de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario, para ver tu gloria, para ver tu poder y tu gloria. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grasa está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito en las vigilias de la noche, porque tú has sido mi ayuda y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra. Serán entregados al poder de la espada, presa serán de las zorras. Pero el rey se regocijará en Dios, y todo el que por él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Hasta aquí la lectura del Salmo, mis hermanos. Permítame iniciar en esta noche con una ilustración muy sencilla. En el año 2010, tal vez ustedes puedan recordarlo, tener memoria de esto, el mundo observó con atención el rescate de 33 personas, 33 mineros que se habían quedado atrapados en la mina llamada San José. Esto ubicado en el desierto de Atacama, en el país de Chile. Durante más de 2 meses, estos hombres permanecieron a cientos de metros bajo tierra. Estaban aislados, estaban sin luz natural
y en condiciones extremas. Estos hombres permanecieron allí durante más o menos unos días exactamente. Sin embargo, uno de los testimonios más impactantes de estos hombres vino después del rescate. Varios de ellos afirmaron que con el paso de los días, el problema no fue solamente la falta de comida o de bebidas o de la luz del día. El problema dejó de ser físico porque ya no era solamente el hambre y la sed, sino el desgaste interior que ellos estaban presentando allí. Empezaron a sentir desesperación, miedo y una sensación muy profunda de abandono. Uno de los rescatistas comentó después en una entrevista que le hicieron que los hombres empezaron a necesitar algo más que alimento. Empezaron a necesitar esperanza de sobrevivir. Algunos de ellos, en sus testimonios, comentaron que empezaron a orar juntos y a leer fragmentos de la Biblia que las personas del exterior les empezaron a enviar en pequeñas cápsulas de suministro. En medio de este lugar seco, oscuro y aislado, descubrieron estos 33 hombres que la necesidad más profunda del ser humano no es únicamente material, que hay una necesidad profunda espiritual que necesitaba ser resuelta allí donde se encontraban estos mineros. Esta realidad, mis hermanos, conecta profundamente con nuestro salmo de hoy. David se encuentra en un lugar seco, también se encuentra en un lugar oscuro y está aislado. El epítome del salmo nos dice que está en el desierto. Pero lo sorprendente del Salmo, mis hermanos, es que aunque él está rodeado de necesidad física, su mayor preocupación no es ni siquiera el agua ni la comida. Su mayor preocupación tampoco está en su seguridad personal. Lo que más anhela el salmista en este momento tan oscuro es a Dios mismo. Este Salmo 63 enseña que existe una sed profunda, pero no es una sed física, sino una sed en el alma. Y mientras el mundo intenta saciar esa sed con poder, entretenimiento, placer o reconocimiento, David declara una verdad que es radical aquí, que solo Dios puede satisfacer verdaderamente al hombre. Todos nosotros, mis hermanos, sabemos lo que significa tener necesidad. Algunos de nosotros conocemos la necesidad económica, otros quizás experimentan esa necesidad emocional, quizás algunos otros una necesidad de dirección, estabilidad o descanso en sus propias vidas. Pero pocas veces nos detenemos a pensar que el problema más profundo del ser humano no es externo, que el verdadero problema está en el interior, que no, nuestro verdadero asunto para corregir debe ser espiritual. Vivimos en una generación llena de estímulos, ¿no es así? Distracciones, satisfacciones temporales, cosas que tratan de apartarnos del verdadero foco de nuestra necesidad espiritual. Y sin embargo, aún teniendo todas esas cosas a nuestro alcance, los corazones de muchas personas continúan vacíos. Las personas buscan sentido en sus relaciones, en el éxito, en las experiencias, en el dinero, en el reconocimiento, pero nada de eso logra llenar completamente el alma. Nuestro salmo de hoy nos presenta a un hombre que ha perdido muchas cosas. Ha perdido comodidad, ha perdido estabilidad, ha perdido seguridad y posiblemente, según sus mismas palabras, ha perdido el acceso al culto a Dios, al culto público. David está en el desierto de Judá. Probablemente atraviesa allí un tiempo de persecución. Está exiliado y está huyendo. Pero en medio de esta situación tan extrema hay algo que domina completamente su corazón y es el deseo por Dios.
Este salmo, mis hermanos, es extraordinario porque transforma el desierto en un lugar de adoración. David no centra su atención principalmente en sus enemigos ni en sus circunstancias. David centra su mirada en la gloria, el poder y sobre todo, mis hermanos, quiero que lo observen en el Salmo, David centra su mirada en la fidelidad de Dios. Es allí donde el salmista se detiene continuamente. Por eso nuestro Salmo de hoy nos enseña que el creyente maduro no busca solamente que Dios le quite el dolor. El creyente maduro realmente debe buscar a Dios por encima de todas las cosas. Yendo un poco más, adentrándonos un poco en lo que es la estructura del Salmo, notamos que el Salmo muestra un movimiento progresivo desde la necesidad hacia la satisfacción espiritual y desde esa satisfacción hacia la confianza plena en Dios mismo. Pudiéramos estructurarlo de la siguiente forma. Los versículos 1 y 2 nos muestran un alma sedienta que busca a Dios, el alma de David. Los versículos 3 al 5 nos muestran un corazón satisfecho en la presencia de Dios. Luego, hay una mente que persevera recordando a Dios, los versículos 6 al 8. Y por último, los versículos 9 al 11 nos muestran una confianza final en la justicia y victoria de Dios. Esta estructura, mis hermanos, nos muestra un énfasis claro. David encuentra en Dios una satisfacción superior a cualquier necesidad terrenal, incluso en medio del sufrimiento y del desierto. Este énfasis que les acabo de dar aparece repetidamente mediante imágenes de sed, hambre, insatisfacción, luego la satisfacción, el refugio y el gozo. El escritor, mis hermanos, no niega la dificultad del desierto, pero sí muestra que la presencia de Dios es suficiente para sostenerlo aún allí. Mirando un poco el contexto o varios de los contextos que encontramos dentro de nuestro salmo, podemos hablar de un contexto histórico. El encabezado del salmo de entrada nos da el contexto histórico, porque dice el salmo o salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Esto nos ubica claramente en un periodo de crisis. El desierto de Judá es reconocido por ser una región árida, rocosa y bastante hostil. Este desierto está ubicado al oriente de Jerusalén, muy cerca al Mar Muerto. Era una zona utilizada frecuentemente eh, por los hombres que buscaban refugio durante tiempo de persecución. Probablemente al describir estas características del desierto, probablemente podemos atinar al hecho de que David está huyendo, bien sea durante la rebelión de Absalón, a lo que apuntan muchos comentaristas, o tal vez a la persecución causada por Saúl. Si bien el texto no lo dice claramente, cualquiera sea en los dos casos, si bien sea la persecución de Absalón o de Saúl, David se encuentra desplazado. David se encuentra vulnerable y lejos de la estabilidad que le pudiera dar el palacio. Pero este salmo es interesante, mis hermanos, en el hecho de que el sufrimiento político queda en un segundo plano, como les decía anteriormente. David no convierte esta oración, este poema, en una súplica eh, que vaya a Dios para que él actúe en contra de sus enemigos. El centro del texto claramente es Dios, y eso ya nos enseña algo importante, que las pruebas revelan aquello que realmente domina el corazón humano. Eso en cuanto al contexto histórico. Pero también podemos hablar del contexto bíblico en este salmo, mis hermanos. Porque este salmo, como lo decía anteriormente, en el Salmo 61 pertenece al segundo libro del Salterio, que va de los Salmos 42 al 72. Esta sección está marcada por varios temas recurrentes, que son las crisis de David como rey, una dependencia absoluta de Dios, la confianza del salmista en medio del sufrimiento. Claramente vemos constantemente un lenguaje de pacto y un deseo de la presencia de Dios.
presencia de Dios a la cual el rey o el escritor, en este caso pues David, ha sido apartado de ella. Además existe una conexión muy fuerte con el Salmo 42, porque ambos salmos utilizan la sed como la sed espiritual, ¿no? Muestran esa imagen para evidenciar esa profunda necesidad de Dios. Muy bien, también hablando de ese contexto bíblico, notamos que hay conexiones importantes con el tema del desierto en varios de los salmos y en particular en gran parte de la escritura, porque el desierto es frecuentemente utilizado por los escritores bíblicos para mostrarnos un lugar de prueba, pero también es un lugar de dependencia y de revelación divina. Algunos ejemplos de esto los podemos encontrar en el libro de Éxodo, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, donde nos narra Israel en el desierto. También en el libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes, donde Elías, por ejemplo, huye hacia el desierto. Ya entrando en el Nuevo Testamento podemos ver a Juan el Bautista, que fue prácticamente criado en el desierto, y Cristo sobre todo, siendo tentado en el desierto. Cristo buscaba también, el Señor Jesús buscaba también el desierto como lugares para la comunión y para la enseñanza a sus discípulos. Entonces, notamos que en la Biblia el desierto muchas veces se convierte en un lugar donde Dios expone la verdadera condición del corazón del hombre. Es un lugar de revelación, es un lugar de comunión con Dios, pero también es un lugar de, de soledad, de reflexión. Es un lugar para la meditación. Eso lo que representa el desierto allí. Hablemos ahora del contexto cultural, porque en la cultura hebrea, mis hermanos, hay una necesidad vital del agua. Israel no era una tierra rica en grandes ríos o fuentes hídricas, tal vez como si lo era Egipto o países de la Mesopotamia. La sequía podía significar hambre, muerte y sobre todo una devastación a nivel nacional. Por eso las imágenes de sed y de tierra seca tienen un impacto emocional muy profundo para la audiencia original, para los receptores primarios de este salmo. Cuando David dice, por ejemplo, mi alma tiene sed de ti, no está usando una metáfora ligera, no está usando una acción poética, simplemente teórica o superficial. David está escribiendo una necesidad que es extrema y es urgente. En nuestra cultura y en nuestro contexto, quedarnos sin agua por un día no es tan significativo, ¿cierto? Pero quedarse sin agua en el desierto es una crisis extrema, es una crisis urgente. La deshidratación no ocurre en días, ocurre en horas, mis hermanos, y eso es fundamental y para que lo entendamos allí. Además, David habla del acceso al tabernáculo y del acceso al culto, lo cual tenía una enorme importancia dentro de la espiritualidad israelita. La presencia de Dios, como ustedes saben, estaba limitada entre comillas, por así decirlo, al acceso al tabernáculo, al acceso al santuario. Todo ese sistema sacrificial representaba para ellos también la manera para acercarse a Dios por medio de la adoración pública. Así que estar lejos del santuario, estar lejos del arca, estar lejos del tabernáculo, estar lejos de los sacrificios, implicaba para David sentirse desconectado de la vida espiritual y de la vida espiritual comunitaria, sobre todo. Eso puede explicar el por qué David recuerda haber contemplado a Dios en el santuario, como lo escribe en su salmo. Pero también podemos hablar del contexto literario, porque el Salmo 63 pertenece al género de himno de confianza, con elementos de lamentación individual, una categoría bastante amplia en el salterio. Tiene un carácter profundamente personal y también experiencial. El movimiento literal de este salmo, mis hermanos, es notable, porque notamos, valga la redundancia, que comienza con sed, continúa con satisfacción, avanza hacia la comunión con Dios y termina en la confianza
en la victoria de Dios, algo que es muy recurrente dentro de los salmos de David. Este salmo utiliza imágenes corporales intensas, si pudo leerlo allí. Todo el ser humano parece involucrado en la adoración. Por eso notamos que el escritor no presenta una fe intelectual fría. Él intenta presentarnos una comunión viva y total con el Señor. Muy bien, mis hermanos, después de esta sencilla introducción, vamos al bosquejo. Entremos de plano a nuestro salmo. Y como he hecho 4 divisiones en la estructura, voy a tomar esas mismas 4 divisiones para presentarlas en esta noche. Versículos 1 y 2. Solo Dios puede satisfacer el alma sedienta. Solo Dios puede satisfacer el alma sedienta. Voy a hacer la lectura de los versículos 1 y 2. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Nuestro salmo en esta noche, mis hermanos, comienza con una de las declaraciones más intensas de todo el libro de los salmos, la que yo considero una de las introducciones más difíciles para una persona. David no inicia hablando de sus enemigos, ni siquiera está hablando de sus circunstancias. Él comienza hablando de Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios. Y eso ya nos muestra la dirección completa del salmo. El problema principal, mis amados hermanos, del hombre no es lo que sucede alrededor de él. Eso usted lo entiende muy bien. El problema principal es lo que ocurre dentro de nuestras almas. Observe cuidadosamente las palabras del salmista. Mi alma tiene sed de ti. David está en un desierto. Eso significa calor, soledad, aridez, peligro y agotamiento. Pero lo sorprendente es que el desierto físico en el que David está refleja algo más profundo, una necesidad espiritual intensa. Mis hermanos, el lenguaje es extremo. David no simplemente dice, quiero buscar a Dios. Él dice allí, te buscaré con afán. La experiencia hebrea transmite diligencia. La expresión que David está utilizando al decir te buscaré con afán transmite una urgencia y una prioridad. Esto no nos habla claramente de una religión superficial que tuviera David. Esto es hambre espiritual verdadera de Dios. Esta verdad confronta profundamente nuestra generación, ¿no es verdad? Muchas personas quieren hoy en día los beneficios que Dios da, pero no desean realmente buscar a Dios. Las personas quieren paz, quieren estabilidad, quieren ayuda, quieren restauración, quieren alivio para su situación, pero no necesariamente están buscando una comunión verdadera con el Señor. Creo que era Thomas Watson el que expresaba que muchos hombres creen buscar a Dios porque están en busca de cosas o de las cosas que Dios puede dar, pero a la larga no quieren tener nada de comunión con Él. Pero David nos enseña en este salmo, mis hermanos, algo distinto. Él entiende que la necesidad más grande del alma no es las circunstancias, no es que sus circunstancias se arreglen, que la verdadera necesidad más grande que tenemos es espiritual. Por eso él utiliza la imagen cual tierra seca y árida donde no hay agua. En el antiguo Israel, como les decía en la introducción, una tierra sin agua era sinónimo de muerte. La sequía podía destruir cosechas enteras, traía hambre y devastación. Y David toma esa imagen para describir cuál es la condición del alma cuando está lejos de Dios. ¿Saben algo?
El problema del hombre no es emocional, no es únicamente psicológico. El problema más profundo del ser humano es, como lo decía Agustín de Hipona, fuimos creados para Dios y mientras estemos separados de Él, nuestra alma va a sufrir. Y estamos separados de Él evidentemente por el pecado. Por eso, nada satisface completamente al hombre. Ni el dinero, ni el reconocimiento, ni el placer, ni siquiera el éxito personal. Nada puede satisfacerlo. Porque el alma humana fue creada por Dios para un fin profundamente e infinitamente mayor. Y es estar en conexión con su Creador y darle gloria para siempre. Esta disertación, mis hermanos, nos conduce legítimamente hacia Cristo, porque cuando vemos esta sed espiritual, tal vez podamos entender por qué el Señor Jesús declaró tan abiertamente, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Cristo no vino simplemente a mejorar nuestras vidas, vino a reconciliarnos con el Padre. Él claramente es el agua viva para un mundo espiritualmente seco. Por ello, mis hermanos, la verdadera evidencia de conversión no es solamente asistir a una iglesia o conocer de doctrina. La verdadera evidencia de una conversión real es cuando el alma comienza a tener hambre y sed de Dios. Ahí es donde podemos evidenciar claramente que nuestra conversión ha sido real, que nuestra conversión ha sido genuina, cuando tenemos verdadera hambre y sed de Dios. Por eso quiero dejarles esta idea en sus corazones en esta noche. Es Cristo quien satisface eternamente al alma que aprende a desear a Dios por sobre todas las cosas. Vamos con el punto número 2, versículos 3 al 5. La misericordia divina vale más que la vida. Dice la escritura, porque tu misericordia es mejor que la vida, verso 3. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grasa está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Estas palabras son radicales. David está diciendo que existe algo más valioso que la vida misma. Esto claramente es contracultural, ¿no? Existe algo más valioso que la vida misma, y es la misericordia de Dios. Detengámonos aquí por un momento, porque nosotros vivimos en un mundo que ha convertido la supervivencia, el bienestar y la comodidad en lo máximo, en el epítome de nuestras vidas, a lo que todos anhelamos y soñamos llegar. Pero David declara, inspirado por el Espíritu de Dios, que la vida humana pierde todo valor comparada con la misericordia y el amor fiel del Señor. La palabra misericordia está hablando del amor de Dios, pero un amor de forma especial, porque es un amor de pacto. Su fidelidad inmutable y sobre todo está hablando la misericordia de la gracia constante de Dios hacia su pueblo. David entiende aquí algo que es fundamental. Si él, en medio de la soledad del desierto, en medio de la aridez, de la sed, del hambre, si él allí puede encontrar a Dios y puede, entiéndanme este término por favor, conectar en comunión con Él, entonces realmente no ha perdido nada. Lo que David está diciendo, si yo puedo encontrar aquí en medio de esta soledad y tan lejos del santuario, si puedo encontrarme con Dios, entonces mi vida no es tan desesperada, mi situación no es tan difícil. Realmente no he perdido nada. Esa perspectiva solamente puede existir, mis hermanos, en un corazón transformado por la gracia de Dios.
De forma natural nosotros valoramos las cosas temporales y las valoramos por encima de las cosas eternas. Nos aferramos desesperadamente a lo que vemos, a lo que adquirimos, a lo que tenemos, pero David ha aprendido que la comunión con Dios es superior a cualquier posesión terrenal. Quiero que observe la respuesta que produce esta verdad. Mire atentamente lo que dice el Salmo. Cuando Dios viene a tener comunión con David, cuando David comprende que aún en medio del desierto puede conectarse y tener comunión con Dios, entonces la respuesta es natural. Mis labios te alabarán. La adoración de David allí no nace de unas circunstancias cómodas. David está en el desierto. Probablemente está siendo perseguido, está cansado, es vulnerable, está lejos del santuario. Pero aún allí, en su situación tan difícil, él adora. Esto, mis hermanos, nos enseña algo profundamente importante. La verdadera adoración no depende de la comodidad física, depende de la visión correcta de Dios. Gracias. Usted, mi amado hermano, usted, mi querida hermana, que está allí del otro lado, escuchándome, que tal vez esté atravesando por una dificultad, que esté lidiando con su enfermedad, que esté alterado por tantas cosas que hay en su mente, por esas cosas que aún no puede resolver, que esté incómodo y hasta fastidiado de su propia vida. Sí, usted que está allí puede alabar a Dios. Solo si tiene una correcta visión de quién es Él, si tiene una visión bíblica de quién es su Dios, si la gracia realmente lo ha transformado, si realmente la gracia la ha cambiado a usted, no importa su situación. Y esto no quiero que suene a propaganda de religión o de doctrina falsa, no importa su situación, pero es que la verdad no importa su situación, no importa. No importa su enfermedad, las circunstancias difíciles, no importa esa inquietud emocional que lo tiene trastornado. No importa si usted realmente ha sido alcanzado por la gracia de Dios, si ha sido transformado por Dios, si tiene al Espíritu de Dios, en medio de su situación difícil usted puede adorar. Por eso David añade algo que es bien importante. Dice allí en medio de su poema, así te bendeciré mientras viva. Así te bendeciré, es decir, adorando te bendeciré. La satisfacción espiritual, mis hermanos, produce una adoración continua. Cuando el corazón del hombre descubre la grandeza de Dios, la adoración deja de ser una obligación religiosa de los domingos en la mañana. La adoración se convierte en una respuesta normal cuando entendemos quién es Dios, cuando entendemos que Él está por encima de toda circunstancia, de todo dolor, de toda enfermedad, de toda inquietud mental. David utiliza en medio de su poema una ilustración, una imagen que me parece bastante diciente y poderosa. Él dice allí, como con médula y grasa está saciada mi alma. En el mundo antiguo, en el Oriente antiguo, la médula y la grosura representaban lo mejor de un banquete. Es un lenguaje de abundancia, de plenitud y satisfacción completa. David está diciendo, Dios, tú satisfaces mi alma mucho más que cualquier alimento, por exquisito que sea ese alimento. ¿Le ha pasado a usted que tal vez prepara un alimento exquisito o que conoce un lugar donde pueda saborear un sabor realmente exótico? Pues quiero que piensen eso, porque David nos está diciendo, la comunión con Dios es muchísimo mejor que cualquier tipo de alimento, por exquisito que nos parezca. David habla de médula y de grosura en medio de un desierto donde esas cosas seguramente no estarían para él. Pero hace esa comparación, ese símil, esa metáfora con la comunión que él está experimentando
con Dios allí en medio de este lugar. Mis hermanos, quisiera que pudieran sentir esa misma emoción, que la compartieran conmigo en esta noche, porque esto confronta directamente esa idolatría tan moderna que muchas veces contagia incluso a los creyentes. El mundo está ávido por buscar satisfacción en las cosas que tienen, las cosas que hacen, los alimentos, en las experiencias. Las personas consumen entretenimiento, consumen relaciones, experiencias, y por medio de sus posesiones intentan llenar el vacío, perdón, el vacío que solo la comunión con Dios puede dar. Se me seca la garganta de la emoción, mis hermanos. Pero el alma humana nunca fue diseñada para ser satisfecha por las cosas temporales. Nuestra alma no fue diseñada para ser satisfecha por experiencias sensoriales. Fue diseñada por el infinito y eterno Creador para ser satisfecha solamente estando en comunión con Él. Solo Dios puede llenar eternamente un corazón vacío. Quiero que hagamos un ejercicio en esta noche. Miremos a la cruz. Cuando miramos el sacrificio de Cristo, esto nos debe hablar no solamente del escape, de la condenación o del juicio. La cruz, mis hermanos, significa una restauración con el Dios para quien fuimos creados. Por eso, un creyente genuino, un creyente verdadero puede decir con David: Señor, tu misericordia es mejor que la vida. En esta sencilla y profunda declaración encontramos una verdad que alcanza su máxima expresión en la cruz de Cristo. El Evangelio nos enseña precisamente esto, que la comunión con Dios vale más que la vida terrenal. El mismo Señor Jesús lo dijo: el que ama su vida la perderá. Ahí está. Pero el que pierda su vida por mí, dice él, la encontrará. Encontrará el verdadero sentido de vivir. Encontrará el verdadero valor de la vida en esta tierra y aún más allá. Cristo no solo habló de una satisfacción espiritual. Él no vino a darnos teorías sobre cómo satisfacer nuestra alma, ni los 10 pasos para llegar al éxito espiritual. Cristo mismo se hizo hombre, se encarnó, se presentó como la fuente definitiva de una satisfacción espiritual. Por eso, mis hermanos, queda muy claro que Cristo satisface eternamente el alma que aprende a desear a Dios por sobre todas las cosas. Vamos con el tercer punto. Aún en la oscuridad podemos descansar en Dios. Versos 6 al 8. Dice la Escritura: cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Increíble. Porque tú has sido mi ayuda. Esa es la razón. Y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma. Tu diestra me sostiene. Esta sección, estos 3 versículos, nos introducen en la vida íntima de David. David nos está mostrando lo que sucede en sus pensamientos cuando llega la noche. Es impresionante. Esto es importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la noche suele revelar aquello que realmente domina nuestro corazón. ¿No es verdad? En el día podemos estar ocupados con muchos quehaceres, distracciones, y eso oculta muchas cosas dentro de nosotros. Pero cuando el silencio de la noche aparece, con él aparecen también los temores, muchas veces la ansiedad y las preocupaciones. Pero David no llena su mente con ansiedad, con temores ni preocupaciones. Él ha decidido llenar su mente con Dios. En ti medito. La palabra meditar aquí no describe vaciar la mente, como se entiende hoy en día, ¿no? Sino llenarla deliberadamente con la verdad de Dios.
David está llenando su mente con el carácter y la fidelidad de Dios. Mis amados hermanos, uno de los mayores problemas espirituales de nuestra generación es una mente saturada de todo menos de Dios. El corazón de los hombres vive consumido por noticias, entretenimiento, ansiedad y preocupaciones temporales, pero muy poco de nuestros días se dedica a contemplar la gloria del Señor. David nos muestra que la comunión con Dios transforma incluso la vida interior del creyente, sus pensamientos más profundos. Y aún en la noche, él puede decir que medita en Dios. La razón, como lo decía mientras lo leía, porque tú has sido mi ayuda. Es paradójico, ¿no? Que un hombre en un desierto, seguramente perseguido, extenuado, con hambre, con sed, en medio de todo eso pueda decir, Señor, tú has sido mi ayuda. Qué paradójica es a veces la escritura, ¿no? Qué paradójica resulta ser la Biblia para nosotros. Pero David no está hablando de una ayuda presente. Creo que lo que él está haciendo es trayendo a la memoria y fortaleciendo la fe por medio de las experiencias pasadas con Dios. David recuerda una fidelidad que Dios tuvo con él en el pasado y eso le produce una estabilidad emocional, aún en medio de esta crisis. Yo quisiera preguntarles en esta noche, ¿cuántas veces olvidamos tan rápidamente lo que Dios ya ha hecho por nosotros? ¿Cuántas veces lo hacemos, cierto? Nosotros oramos desesperados en medio de una prueba, en medio del dolor, de la enfermedad, de la crisis. Dios nos responde por su gracia, nos sostiene, Él provee la salida y solo basta un poco de tiempo para que olvidemos nuevamente lo que Dios ha hecho, para que nuevamente nos domine la ansiedad, el temor y la preocupación. ¿No es así? Quizá por ello en esta sección encontramos lo que personalmente, mis hermanos, lo que para mí es una de las imágenes más tiernas y profundas que David expresa en su salmo. Y a la sombra de tus alas canto gozoso, dice allí. Esta imagen aparece repetidamente en varios salmos. Lógicamente, usted lo entiende, comunica protección cercana, comunica el cuidado tierno de Dios y una seguridad absoluta en lo que hace y cómo se comunica con los hombres. David no describe a Dios como un protector distante. Él habla de un refugio íntimo y personal. Y luego añade en el versículo 8, a ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Y quiero que observe cuidadosamente estas dos realidades que David nos presenta allí. Por un lado, David se aferra a Dios, ¿cierto? Pero por otro lado es Dios quien realmente sostiene a David. Aquí sin duda que encontramos una de las doctrinas más consoladoras de toda la vida cristiana, mis hermanos, y es la perseverancia de los santos. Hay una perseverancia en el creyente, pero la perseverancia del creyente descansa finalmente en la fidelidad de Dios. Nosotros no nos aferramos a Dios con las fuerzas de nuestras manos. Más bien nos aferramos porque Él nos sostiene firmemente con la fuerza de sus manos. Sí, mis hermanos, nosotros nos aferramos a Él. Buscamos fielmente su presencia. Tratamos, ¿cierto?, de llevar una vida correcta conforme a sus mandamientos. Pero toda esa perseverancia, todo ese esfuerzo, toda esa fidelidad que mostramos hacia Dios es o descansa mejor en la poderosa diestra soberana de Dios. Él es quien nos sostiene constantemente. Y nuevamente el Evangelio resplandece en esta sección, mis hermanos, porque Cristo no solamente salva al creyente, es la obra de Cristo la que realmente nos sostiene. Él sostiene a su pueblo hasta el final. Me gusta mucho
Las palabras como lo expresa Juan en las palabras del Señor, ¿cierto? Cuando llegó la hora de que Él pasara de este mundo al Padre, dice ahí en el Evangelio de Juan, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Se lo puede interpretar como hasta el fin de la vida terrenal de Cristo o como hasta el fin de la vida de los creyentes. Quisiera pensar en esa segunda opción. Las palabras del inspirado David, mis hermanos, conectan fielmente con la obra protectora y salvadora de Cristo. En Él encontramos seguridad, cobertura y reconciliación. Nuestra seguridad nunca descansa en la fuerza que nosotros empleemos para seguir a Dios, sino en la firmeza de las manos de Dios hacia nosotros. Porque es Cristo quien satisface eternamente al alma que aprende a desear a Dios por sobre todas las cosas. Y llegamos, mis hermanos, a la última sección de este Salmo, versículos 9 al 11. La he titulado El Señor tiene la última palabra. Dice la Escritura, pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra. Serán entregados al poder de la espada, presa serán de las zorras. Pero el rey se regocijará en Dios y en todo, y todo el que por él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Después de enfocarse completamente en Dios, David finalmente menciona a sus enemigos, pero incluso aquí el tono del salmo no cambia. David no está dominado por el miedo ni por la venganza. David está dominado por la confianza. Él sabe que Dios le hará justicia al final. Esto me parece muy importante, mis hermanos, mencionarlo aquí porque muchas veces queremos tomar el control de todas las cosas. Queremos resolver cada conflicto, ¿no es verdad? Así usted niegue con su cabeza, en el fondo de su alma sabe que usted y yo queremos tener el control de todo. Queremos responder a cada ataque, queremos defendernos constantemente, pero David descansa en la justicia de Dios. Es una justicia soberana. Él entiende que el mal no triunfará para siempre. Y esto puede ser un buen argumento para decir que David no solamente estaba exiliado, sino que también estaba perseguido. El salmo concluye diciendo, pero el rey se regocijará en Dios. David termina donde comenzó, en Dios mismo. El gozo final del creyente no está en la desaparición de todos los problemas temporales. Quiero leerle esto porque fue algo que profundamente me tocó. El gozo final del creyente no está en la desaparición de todos sus problemas temporales. El gozo final suyo no está en que su enfermedad se desaparezca ni en que sus circunstancias cambien. No, su gozo final está en Dios. Y esto, mis hermanos, debe llevarnos a mirar profundamente nuestra condición, pero también mirar hacia Cristo. Porque el rey definitivo no es David. El rey definitivo es Cristo. Él es el rey que es finalmente triunfante. Él fue un rey perseguido, él fue un rey asesinado, aunque pudiera decir más bien él puso su vida, pero fue asesinado. Pero él es el rey que derrota definitivamente a sus enemigos. Él es el rey que ha establecido un reino eterno. Por eso el Salmo 63, mis hermanos, no termina simplemente como la experiencia emocional de un hombre en el desierto. El Salmo 63 termina apuntando hacia la victoria final del reino de Dios. Mis hermanos, el mundo cambia constantemente, las circunstancias cambian, nuestras fuerzas se agotan, ¿cierto? Pero Dios permanece igual. Qué increíble, ¿verdad? Y por eso el creyente puede vivir con esperanza incluso en medio del desierto. Porque cuando Dios se convierte en el supremo tesoro de nuestras almas, aún la noche más oscura puede transformarse en un lugar para la adoración
y la comunión con Dios. No se olviden nunca de esto, mis hermanos. Cristo satisface eternamente al alma que aprende a desear a Dios por sobre todas las cosas. Lleguemos a algunas conclusiones, mis hermanos. Este Salmo 63 confronta toda esa espiritualidad moderna que se mueve por ahí. Las personas buscan a Dios principalmente por lo que Él puede darles, pero David nos enseña a buscar a Dios mismo. El verdadero problema del alma humana no es solamente el sufrimiento exterior, es la distancia espiritual con Dios. Este salmo también nos recuerda que el desierto no siempre es señal de abandono. Por favor, grábese eso en su cabeza. Las circunstancias difíciles no significan que Dios lo abandonó. Muchas veces el desierto es precisamente el lugar donde aprendemos que Dios es suficiente, que Él basta para todo. En el desierto el creyente avanza hacia la madurez, porque descubre que la presencia de Dios vale más que la comodidad, que la misericordia de Dios vale más que la vida y que la comunión con Dios satisface completamente cualquier alma que lo busca. Que la comunión con Dios, mis hermanos, satisface más que cualquier placer temporal. Las palabras inspiradas de David nos enseñan que la adoración no depende de las circunstancias ideales. La verdadera adoración nace de un corazón que conoce realmente quién es Dios. Pero debo hablar también hacia las personas que aún no entregan su vida a Cristo. Si tal vez usted está viendo este video, si está oyendo este mensaje, si alguien se lo compartió porque le pareció que sería bueno que usted lo escuchara, pero usted aún está alejado de Dios, usted aún no entrega su vida en arrepentimiento y no cree que Dios pueda salvarle, debo decirle que este Salmo 63 también revela una realidad que tal vez usted esté ignorando. Existe una sed espiritual en su corazón. Por eso nada lo satisface completamente. Si ha notado a su alrededor, las personas alcanzan las metas que se proponen, las personas tienen dinero, las personas tienen buenas relaciones personales, tienen reconocimiento, pero tal vez haya notado que esas personas y usted continúan vacías por dentro. El problema no es psicológico ni emocional. La verdad es que el ser humano fue creado para vivir en comunión con Dios. Y esa comunión ha sido rota por el pecado. Por eso le informo que Cristo vino al mundo para reconciliar a pecadores como usted y como yo con el Padre. Jesús no ofrece simplemente una mejora moral, una mejora religiosa. Él ofrece vida verdadera. Le ofrece a usted vida eterna. La invitación del Evangelio sigue vigente y la invitación de Cristo sigue vigente para todos nosotros hoy. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque solo Cristo puede satisfacer eternamente al alma que aprende a desear a Dios por sobre todas las cosas. Tal vez haya mucho más que decir sobre este salmo, pero mi tiempo se acabó aquí. Le invito a que ore conmigo en esta noche. Mi Señor amado, mi Dios, tú eres mi Dios, como dice el Salmo. Nuestras vidas muchas veces atraviesan momentos difíciles, momentos dolorosos. Las circunstancias no siempre son fáciles, Señor, pero tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y tus promesas no son promesas vacías, no son promesas que se pueden hacer y luego romper. Son promesas eternas porque tú eres un Dios eterno. Señor, te agradezco en esta noche que nos hayas permitido acercarnos a la experiencia personal de David. Pero te pido humildemente, Señor, que esta experiencia ilumine nuestros corazones y que nuestras vidas constantemente derrotadas y fracasadas
aprendan a tener verdadera comunión contigo. Amor, satisfacción personal en la comunión contigo, Señor, y que nuestra meta real no sea adquirir muchas cosas en este mundo, sino adquirir realmente el conocimiento del Dios Santo. Te pido esto para mí y para mis hermanos, Señor. Ayúdanos a adorarte constantemente, que nuestra vida sea una constante adoración aún en la oscuridad de la noche, y que no llenemos nuestras mentes con preocupaciones, ansiedad o dolor, sino que en ti meditemos y que esto nos lleve, Señor, a la adoración, como nos lo enseña el Salmo. Gracias por tu palabra, Señor, la cual es tan profunda que los hombres más doctos se pueden perder en ella, pero aún tan sencilla, Señor, que cualquier niño leyéndola puede entenderla. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo quiso ocultar estas cosas tan profundas de los sabios de este mundo y darlas a tu pueblo, Señor. Sí, así te agradó, Padre, fue la oración de tu Hijo Jesús. Señor, que este salmo nos instruya y que tu Espíritu Santo nos recuerde estas verdades en el futuro. Oro pidiéndote estas cosas, Señor, porque fue tu instrucción, Señor Jesús, que oráramos pidiendo estas cosas para la eternidad, para el reino, para lo verdaderamente importante. Muchas gracias, mi Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, no me queda más que agradecerles por su compañía en esta noche y recomendarles que por favor lleguen temprano este domingo a la reunión. 7:30 estamos empezando con la oración. 8 de la mañana, escuela dominical, 9 de la mañana, nuestro culto. Hasta una próxima oportunidad, mis hermanos. El Señor les bendiga y les guarde. Un abrazo.